Buenas tardes, estamos hoy aquí para presentar el censo de amianto de la localidad de Barbate. Este censo no es únicamente un documento técnico, sino una herramienta estratégica para proteger a la ciudadanía y avanzar en un modelo de municipio más sostenible y saludable. Desde la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente, la cual gestiono, reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con la salud pública y, sobre todo, cumplimos con la normativa europea y estatal. Y voy a pasar la palabra a Narciso Jiménez. Hola, se me escucha bien, entiendo, ¿no? Vale, no se puede acercar más, si no, hasta aquí, vale. Pues bien, en este caso, en primer lugar, agradecer de que el Ayuntamiento de Barbate haya confiado en nosotros para la elaboración de este censo municipal. Y a continuación, pues procedemos a presentar un breve resumen de los resultados adquiridos por el censo de amianto. Ahora bien, continuamos. En primer lugar, simplemente que somos una empresa ya con 6 años de experiencia en el sector. Hemos trabajado con bastantes ayuntamientos, con más de 120. Estamos en colaboración con la Asociación de Ananar de Navarra para el tema de personas expuestas al amianto. Hemos creado una herramienta propia para este tema y, en resumen, que tenemos técnico homologado y estamos registrados en el RERA como empresa para la manipulación de amianto. Bien, ahora bien. En primer lugar, ¿qué es el amianto? El amianto, al fin y al cabo, es un mineral que se recoge en las minas, con el cual se considera básicamente un material milagroso por el hecho de que por sus fibras tan finas que contiene, es un material que es muy bueno tanto con sus características ignífugas como sus características impermeabilizantes, así como su resistencia. De hecho, nos pasamos un poco a la práctica donde hay muchísimos tejados de Uralita que llevan más de 60 años operativos y están básicamente casi en buenas condiciones, en perfectas condiciones. Lo que se ve en la imagen es una exageración de lo que son las fibras en tamaño bastante aumentada, porque en realidad las fibras son más pequeñas que el tamaño de un pelo. De ahí que tengan la manipulabilidad para poder hacer con ellas lo que quiera y al mismo tiempo sean relativamente peligrosos para la salud. Si tuviéramos preguntar si el amianto es peligroso o no, en resumidas cuentas es sí, pero realmente depende en gran medida de lo que se llama friabilidad. La friabilidad, para que nos entendamos, es como si cogieras una lámpara de amianto y la frotaras. Si ves que en este caso se libera muchísimo polvo, es un material friable. Y si, por ejemplo, los tejados de amianto tú los frotas, no hay apenas partículas de amianto no se liberan apenas partículas de amianto en el aire. ¿Eso qué significa? Que casi el 95% de amianto que hay en España es poco peligroso, porque al fin y al cabo también se requiere de una alta exposición y de una inhalación de fibras constantes para para que se contraigan lo que son las enfermedades correlacionadas como la asbestosis. ¿El por qué es peligroso el amianto? Como os hemos dicho antes, como las fibras de amianto son tan pequeñas, cuando uno inhala las fibras de amianto, se mantienen en los alveolos pulmonares y estos generan básicamente un daño, una cicatrización, que lleva directamente a un cáncer. Pero volvemos a lo mismo, para que eso ocurra tiene que haber una inhalación muy alta, muy longeva y de alta concentración. ¿Bien? Es decir, resumidas cuentas, ¿el amianto es peligroso? Sí, pero no tanto como se piensa. Ahora bien, ¿dónde suele estar el amianto en las viviendas o en los edificios? En la imagen se puede ver en resumidas cuentas, en los extractores de humo de los tejados, en los depósitos de amianto, en fibrocemientos proyectados, en bajantes y tuberías, en juntas de caldera, que eso no se suele conocer mucho, y en algunas macetas que son muy difíciles de encontrar, por lo menos aquí en Andalucía. Lo que sí es cierto, estos son un poco, hay mediante más de 500 productos, pero a grandes rasgos estos son los que más se encuentran. Como se puede ver, de todos los materiales que se ven, a excepción de la junta de caldera, todos son materiales no friables, por tanto, los materiales que se suelen estar en casa no son tan peligrosos, por decirlo así, no requieren de un riesgo elevado para la población, ¿vale? Eso sí lo queremos denotar mucho para que se quede claro, ¿no? Ahora bien,
¿Por qué tienen los ayuntamientos que elaborar un censo de amianto? En primer lugar, porque al fin y al cabo es su obligación. El más del 60% de los materiales con amianto han finalizado su vida útil, es decir, están en grado de descomposición. La segunda razón es por razones de salud. La inhalación de fibra de amianto durante un largo periodo y con mucha intensidad pueden generar asbestosis y cáncer. Actualmente no existe ninguna cura para enfermedades relacionadas con el asbestos. Y al fin y al cabo el objeto final de este tema del censo es para planificar su retirada y poder aprovechar las ayudas en todos los sentidos. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que realmente el ayuntamiento ha contratado? En primer lugar, lo que hemos hecho es, evidentemente, hacer una especie de separación, una geolocalización de todos los edificios del municipio, en este caso de Barbate, y lo cual se ha hecho una distinción de lo que son los inmuebles públicos y inmuebles privados. ¿Esto por qué se debe? Porque realmente el ayuntamiento tiene solamente y únicamente la obligación de tratar a los edificios públicos. En este caso, los privados quedan descartados de este tipo de situaciones. En un segundo, se ha introducido todos esos datos, por decirlo así, de los inmuebles del catastro en este caso, y se ha procesado a través de un algoritmo propio donde se ha aplicado un criterio de riesgo y se ha filtrado los edificios que pueden contener amianto. ¿Por qué pueden? Porque no existe ninguna medida ni herramienta que pueda identificar y decirte que si un edificio contiene amianto o no. No se puede saber con seguridad si un edificio tiene amianto o no hasta que se realicen las inspecciones correspondientes. En tercer lugar, se realizó una visita en el municipio, se recogieron muestras en los materiales que sospechosamente pueden contener amianto y no se sabía con seguridad, y evidentemente se emplearon drones en zonas que no son accesibles, por ejemplo, un tejado de una zona que no tiene azotea o cosas similares. Y por último, pues se presentó simplemente un informe y una propuesta de calendario de actuación para que el ayuntamiento ejecute como tal. Resultados del censo. En primer lugar, como el censo está dividido en tres partes, el censo preliminar, el censo detallado y el censo, y son lo que es ya el calendario de actuación. El censo preliminar, como hemos dicho antes, el tema de introducir todos los datos dentro del algoritmo y, en resumidas cuentas, dentro de todos los edificios públicos identificados se ha reconocido que hay un total de 81 inmuebles públicos, de los cuales solamente 51 podrían contener amianto, que básicamente un 63% o así. Dentro de esos edificios públicos se ha encontrado solamente en 12, ¿vale? En este caso trabajamos en parcelas. Solamente en 12 parcelas contienen amianto, que es el 23,52%. Y se han realizado un total de 4 muestras de materiales que presumiblemente puedan contener amianto que fueran diferentes a lo normal, y en este caso solamente 2 han dado positivo. ¿Cosas que se han encontrado en el municipio? Pues la verdad que para todos los inmuebles que se han investigado y nos hemos introducido, es cierto que no hay tanto. En este caso, 6 cubiertas, 5 depósitos de amianto, un bajante visible, extractor de humo, 3 y placas pluviales, 1. Las placas pluviales en este caso son como son los tejaditos de uralita, igual, pero en este caso en vez de ponerse encima, se ponen en los laterales de los edificios. Y en este caso introducimos bajantes visibles porque las bajantes que no son visibles, nosotros no íbamos a derrumbar paredes para saberlo, y además que la ley no lo permite. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer el ayuntamiento a partir de hoy? Bueno, a partir de hoy, desde que hizo el censo y se entregó. En este caso se realizará y establecerán planes de control para los materiales con amianto controlado. Es decir, como ya saben los materiales con amianto que ellos tienen, nosotros básicamente ellos ya saben lo que tienen que hacer según el nivel de riesgo que poseen. Luego se procederá a la estabilización de los materiales encontrados, que en este caso es solo y únicamente el tema de un encasulamiento, que es básicamente un líquido que se le introduce en los materiales para que no se liberen fibras de amianto. Y en último lugar, pues se realizará la retirada de los materiales, evidentemente por orden de prioridad, es decir, los materiales que de verdad se consideran de riesgo, el ayuntamiento procederá a la retirada y hasta la estabilización de los mismos. Ahora bien, sin mucha más dilación, pues agradecemos su atención por todo esto. Muchas gracias. Dale para atrás Ahí, perfecto. Bueno, pues ante todo, muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Narciso, por vuestro trabajo. Gracias, Gema, desde la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad, porque el Ayuntamiento ha afrontado un informe, hemos solicitado un trabajo muy exhaustivo por parte de vuestras empresas de gestión del amianto para conocer la realidad que tenemos en el municipio, sobre todo los edificios públicos,
Fundamentalmente porque, por un lado, nos lo dice la normativa europea y estatal, ¿no? Y estamos cumpliendo con la Ley 7/2022, ¿no? Fundamental. Y como administración, si queremos atender a lo público y a la salud, lo primero que tenemos que saber cuál es la enfermedad o dónde está el grado de enfermedad para poderlo, evidentemente, luego dar las soluciones, ¿no? Esto es como el que le va al médico y lo primero que tiene que tener es un diagnóstico de la situación para luego, evidentemente, hacer el tratamiento que se tenga que realizar, ¿no? No se trata de alarmar a nadie en esta rueda de prensa, en este acto. Se trata de explicar que ya tenemos un documento que ha salido de las arcas municipales con recursos propios, que nosotros lo hemos puesto a disposición para conocer la situación del amianto que tienen los edificios públicos. Sí que es cierto que, como ha comentado Narciso, no hay que irse mucho más lejos. La cubierta de este ayuntamiento, sin ir más lejos, contiene amianto. Entonces, nosotros, evidentemente, teniendo este informe, este trabajo tan exhaustivo que nos habéis hecho de todos los edificios y todos los naves y sobre todo, viviendas incluso de titularidad municipal, pues nosotros lo que tenemos que hacer es, ya conociéndolo, proceder a lo que tenemos que proceder. De hecho, en la próxima rehabilitación que se tiene que hacer en el ayuntamiento, ya se tiene contemplado, efectivamente, tal y como nos lo decía aquí, cómo se tiene que proceder con la retirada del amianto, cómo se tiene que hacer, evidentemente, con una empresa especializada y buscando las opciones necesarias para poder hacer con el cumplimiento de la normativa vigente. Igual que se hizo inventario de bienes que no existían en ese ayuntamiento, que ya existe y se está actualizando, igual que existe el inventario, incluso el plan de vivienda de Barbate, que incluso se va a hacer ahora la actualización, que ya se hizo desde el año 2003 desde el año 99 al 2003 y ahora también se está haciendo, también para la actualización de todo este tipo de cuestiones son fundamentales para el correcto funcionamiento de una administración pública. Este ayuntamiento es precursor, por así decirlo, incluso a nivel provincial, porque muchos de ellos lo están pagando las diputaciones provinciales cuando son menores. Sin embargo, nosotros lo hemos pagado con recursos propios y somos de los pocos ayuntamientos que estamos ya incluso con este informe a nivel de la provincia de Cádiz. Es decir, nos ponemos delante. En el momento de que existe la problemática, la posibilidad, sabíamos que teníamos que sacar este informe, sabíamos que tenía que hacer este estudio y ya está hecho. Llevamos un año prácticamente con este trabajo y hoy lo ponemos a disposición también para que todos los ciudadanos, sobre todo para decirles que esta administración está velando por la salud de nuestros vecinos y nosotros lo que queremos es hacer el cumplimiento de la normativa, conociendo evidentemente dónde está el problema para poder luego poner las distintas soluciones. No hay algunos, por ejemplo, como las cubiertas Duralita, que evidentemente las tenemos que o bien aislar o bien retirar, ya con la normativa cumpliéndola como hemos dicho antes. Los depósitos de amianto que existen, que son 5, las tenemos totalmente localizados, sabemos dónde están. Si lo bueno tampoco es que no se está teniendo uso del mismo, es decir, están en lugares aislados, con lo cual no son zonas de entrada ni de salida de nadie, con lo cual no va a acarrear mucho más problemas hasta que evidentemente procedamos a su retirada paulatina conforme a lo que nos habéis pasado, ¿no? Y por lo demás, pues el extractor de humo, los bajantes igual también y las placas pluviales, pues lo mismo. Es decir, existe en suma pocas cosas, pero sí que es cierto que nosotros, teniendo conocimiento de ellas, pues tenemos que hacer el procedimiento que nos habéis marcado en este informe. Y nada más que darle traslado a la ciudadanía hoy, no queremos alargarnos muchísimo más, el documento está elaborado, simplemente que nosotros estamos velando por la salud pública, tenemos ya conocimiento de todo lo que hay, todo el mundo lo sabíamos, pero evidentemente para proceder teníamos que hacerlo de una manera rigurosa y con una empresa especializada que nos diese la cobertura necesaria para ir procediendo conforme a las actuaciones que vamos a ir realizando, ¿vale? Pues nada más, muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.